hablan de bendición, lo recibimos re bien. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Esta palabra nos está hablando de la bendición de Dios. ¿Y quién no quiere ser bendecido? Y hablando de la palabra de Dios que les estuve comentando un poquito al inicio del programa, eh, la bendición es palabra de Dios declarando un bien para nosotros. Eso es bendición. Cuando Dios habla el bien sobre nosotros. Qué impresionante. Y eso está condicionado con oír y guardar y poner por obra la palabra de Dios. El Señor no está tan, digamos, por así decirlo, ¿no? Eh, pendiente de dónde estamos, sino en que estemos escuchando la palabra de Dios y la estemos llevando a la práctica, la creamos. Por eso dice, bendito serás tú en el campo y en la ciudad. O sea, si en el propósito de Dios el Señor nos establece en la ciudad seremos bendecidos. Y si el Señor no nos establece en el campo, como hay muchas personas que escuchan la radio de las zonas rurales, en el campo serán bendecidos. Gloria a Dios, la gente del campo es muy bendecida, muy bendecida. Hasta a veces cuenta con mucho más oportunidad, porque si tienen espacio, pueden sembrar, pueden criar animales, y eso les facilita un montón su economía. Así que es una bendición vivir en el campo, es una bendición. Y bueno, si en el propósito de Dios está que nosotros vivamos en el campo el Señor nos bendice. Si nos toca vivir por el propósito de Dios en la ciudad el Señor nos bendice. Ahora, esto está unido a escuchar su voz y a la obediencia. Es la condición para que la bendición de Dios pueda llegar a nuestra vida. La condición es que escuchemos la palabra de Dios, la creamos y la obedezcamos. Y sabemos que este pasaje de la Escritura fue escrito en el tiempo de la ley. Ahora, ¿qué de este tiempo? Que nosotros entendemos que es la dispensación de la gracia. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Porque la Escritura dice, si oyes la voz de Jehová tu Dios, si oyes, eso está expresado en un tiempo presente, Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo hoy en esta dispensación de la gracia? En el libro de Hechos capítulo 17, verso 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Qué linda esta palabra. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, en este nuevo pacto, en la sangre de Cristo, en este tiempo de la dispensación de la gracia, el mandamiento de Dios es que nos arrepintamos. Nos arrepintamos primeramente de haber cometido pecado. Eso es algo muy importante.
porque la Escritura dice que todos hemos pecado. Y yo sé que muchas veces la persona tiende a justificarse y dice, bueno, pero yo no soy uno que anda robando, yo no soy uno que anda drogándose por ahí. Pero, mire, todos hemos pecado, algunos más y otros menos, pero todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado, porque hemos nacido en pecado. Entonces, sea que hayamos pecado mucho o hayamos pecado poco, todos nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, de las mentiras, de las palabras de más, de las palabras hirientes, de los malos pensamientos, de, de tantas cosas que fueron desagradables delante de Dios. Todo, dice, manda a todos que se arrepientan, a los que pecaron mucho, a los que realmente se degradaron de tal manera que fueron a cometer tantos pecados que en el común de la gente no se practica, y también a aquellos que son, podemos decirlo, un buen ciudadano, que dice, bueno, yo trabajo, yo vivo en mi trabajo honestamente, tengo mi familia, pero todos hemos pecado, todos hemos pecado. Así que aunque no hayas pecado en la medida de esas personas que cayeron muy bajo moralmente, en sí todos tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Esa es la primera parte del arrepentimiento. La segunda parte es arrepentirnos de vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Es decir, nosotros debemos arrepentirnos de mandarnos solo. Eso es algo muy importante, porque fue esa la causa que nos llevó a cometer tantas cosas desagradables a Dios, cometer tantas equivocaciones. Es decir, mandarme solo y no reconocer el señorío de Cristo, no reconocer que hay mandamiento de Dios y hacer mi propia ley, y bueno, yo digo lo que tengo que hacer, y bueno, yo juzgo lo que está bien, lo que no está tan bien, y bueno, yo vivo a mi manera. De eso también tenemos que arrepentirnos. De eso también tenemos que arrepentirnos. Y arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de forma de pensar y cambio de dirección. Eso también es arrepentimiento. Es decir, si yo antes vivía a mi manera, practicaba ciertas cosas que no eran agradables a Dios, ahora cambio esa dirección. Arrepentimiento no es, bueno, dejar salir lagrimita de cocodrilo, como dice el refrán, sino es cambiar de decisión. Tomar una decisión de decir, bueno, ahora voy a buscar agradar a Dios, voy a buscar hacer las cosas que me enseña la palabra de Dios, y voy a dejar que lo que me está guiando las escrituras sean mi guía. Y para esto quiero leerle aquí un pasaje que dice en Mateo capítulo 4, 17, dice, porque desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo comenzó a predicar hablando del arrepentimiento. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor habla del arrepentimiento? Porque el hecho de practicar ciertas cosas que no le agradan a Dios nos están perjudicando a nuestra vida. Por eso tenemos que tomar la decisión. Dice aquí en Gálatas capítulo 6 verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Es decir, cada cosa que nosotros hacemos que
desagrada a Dios es algo que nos corrompe. Corrupción significa, dando el ejemplo, ¿no? Cuando un metal se oxida, se va descomponiendo y luego no sirve para nada. Entonces el pecado o la desobediencia a Dios o las cosas que no le agradan a Dios, nosotros nos debemos arrepentir porque nos está dañando a nosotros mismos. Es como un alimento que puede que al gusto le resulte delicioso, pero si te hace mal en el cuerpo, después comenzás a sufrir los efectos. Por eso dice la palabra que Moisés decidió ser maltratado con su pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay cosas pecaminosas que en el momento produce un deleite, pero luego produce un mal en nuestra vida. Por eso el Señor nos manda que nos arrepintamos, porque las cosas que están fuera del agrado de Dios primeramente nos daña a nosotros. Volviendo al ejemplo de los alimentos, puede que haya comidas que te gusten, que te hagan pasar un buen momento, pero y después lo que hace en tu cuerpo, si hay un alimento que te está haciendo mal, ni por más que te guste, tenés que dejarlo. Eso es arrepentimiento. Tenés que dejarlo. ¿Por qué? Porque luego eso te daña. Por eso muchas personas tienen problemas de salud, y uno de los causantes, una de las cosas, no es en sí, digamos, el único problema que causa enfermedades, pero es una de los causantes de las enfermedades, es los alimentos. Es los alimentos, la obesidad, hay tantas enfermedades que vienen por causa de alimentarse mal. Entonces el pecado es similar. Cuando nosotros practicamos ciertas cosas, eso nos corrompe. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos, porque el Señor nos puede perdonar, pero si nosotros no nos arrepentimos, nos volveremos a dañar. Es como que alguien va al doctor y el doctor te dice: mira, tenés esta enfermedad y esta enfermedad te produjo estos alimentos. Bueno, acá tenés el tratamiento, te sana, y después vuelve a lo mismo, te vuelve a enfermar. Y eso es lo que el Señor quiere evitar un mal. Por eso el Señor nos manda a arrepentirnos de todo aquello, aunque te parezca que no está mal, tenés que dejarlo, porque si Dios te dice arrepentite, porque todo lo que es de la carne produce corrupción. Por eso el Señor nos habla de el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección. Dice en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos que arrepentimiento también es cambio de dirección. Es decir, antes iba en un camino de degradación, de corrupción. Antes me estaba corrompiendo con prácticas pecaminosas. Ahora cambio de dirección, tomo el camino de agradar a Dios. Si bien uno no es perfecto, pero entro en ese proceso de perfeccionamiento en nuestra vida. Y cada vez que tú vayas logrando dejar ciertas cosas, como dice la Escritura, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, allí nos vamos a sentir mejor. Vamos a sentir mejor. ¿Por qué?
porque vamos dejando atrás lo que nos estaba dañando, lo que nos estaba perjudicando a nosotros mismos, y el daño colateral es a los que nos rodean. Qué tremendo. Por eso el Señor nos manda a arrepentirnos. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta para que nos ayude a mantenernos en ese proceso de perfeccionamiento es el ambiente que frecuentamos. Es muy importante nuestro ambiente. Dice en 2 Corintios 6, 17 y 18, por lo cual salí del medio de ellos, apartado, dice el Señor, no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un poquito más adelante, en el capítulo 7, verso 1, dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto va unido al arrepentimiento. Es decir, si yo me arrepiento de cosas que no le agradan a Dios, debo cuidar el ambiente donde estoy. La Escritura dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el que cuida su ambiente. Sabemos que tenemos que estar con gente que no conoce a Dios por una relación laboral, por las cosas que tenemos que hacer, digamos, cotidianamente, pero que sea solo lo necesario. El apóstol Pablo dice, redimiendo bien el tiempo para con los de afuera. O sea, esto me habla de que yo debo cuidar mi ambiente. Si tengo que estar con gente que no conoce a Dios, sea solo porque, estoy trabajando, o porque tengo que hacer algunas compras, o porque tengo que hacer algún trámite, o porque voy a evangelizar o llevar la palabra. Eso debe ser. Y luego evitar ambientes que pueden influenciarte a volver a tus mismas prácticas o provocarte a que desagrades a Dios. Por eso el Señor dice, salí del medio de ellos, no toque lo inmundo y yo lo recibiré. Y eso también está relacionado ahora con el tema de la tecnología, porque si bien a lo mejor hay personas que dicen, pero yo no tengo un amigo mundano, yo no tengo una amiga mundana, pero tenga cuidado de lo que usted está dejando entrar por las pantallas de su televisor, por las pantallas de su celular. Tenga cuidado en donde entra en las redes sociales, que no sea algo que termine afectando su vida, porque eso le va a corromper. Eso es lo que el apóstol está diciendo a través de la carta a los Gálatas, el que siembra para la carne. O sea, si uno va a la televisión o va a las redes sociales o a internet y entra en un lugar donde son todas influencias carnales, ¿para qué? Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. ¿Por qué? Porque eso te va a corromper. Y uno tiene que saber que el Señor nos dice que no toquemos lo inmundo y Él nos recibirá y seremos como hijos, las hermanas como hijas de Dios, y allí nos vamos a ir limpiando de toda esa contaminación de carne y de espíritu, porque también a través de las redes hay espíritus que están atentos. Están atentos cuando tú estás escuchando algo pecaminoso o viendo algo provocativo o de tentación. Los espíritus están ahí atentos para influenciar y corromper tu vida. Por eso nosotros tenemos que salir, porque de esa manera nos estaremos limpiando y estaremos perfeccionándonos en la santidad. Sabemos que no somos perfectos, pero sí el Señor quiere que nosotros entremos en un proceso de perfeccionamiento, proceso
de perfeccionamiento. Gloria a Dios, cada vez más vamos dejando aquellas cosas que no le agradan a Dios. Cada vez más vamos a estar más limpios delante de Dios, más descontaminados de cosas carnales, de cosas de origen espiritual del reino de las tinieblas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué lindo. Esto está relacionado con el arrepentimiento. Yo he dejado el camino ancho, el camino que me lleva a la degradación, al camino que me lleva a estar allí corrompiéndome, y ahora comencé por ese camino de vida donde me voy limpiando, donde me voy descontaminando de todo lo carnal, donde voy un camino ascendente. ¿Por qué? Porque ahora estoy con la presencia de Dios, estoy por el camino de la vida. Gloria a Dios, qué lindo. El arrepentimiento es algo, cuando uno lo ve de esta manera, es algo precioso. Gloria al nombre de Jesús. Y por último, quiero también ir allí más profundo, porque el Señor nos enseña a que nosotros meditemos en su palabra, a que pensemos en su palabra, y eso nos va a tener conectado con Dios. La Escritura dice que el Señor guarda en completa paz en aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, nosotros debemos saber que el pensamiento debe ser direccionado por la voluntad, y si nosotros realmente no hemos arrepentido, una de las cosas que debemos también tomar la decisión es dónde vamos a poner nuestros pensamientos o en qué vamos a pensar. Romanos capítulo 8, versos 5 al 7 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, cuando hablamos de arrepentimiento, también tiene que ver cómo pensamos, o dónde o en qué estamos pensando, en dónde ponemos nuestros pensamientos, porque, nosotros pensamos también en imágenes, y cuando nosotros estamos pensando en algo carnal, estamos dando lugar a la corrupción en nuestro interior. El pensamiento carnal o el pensamiento que proviene del enemigo es como el caballito de Troya. Es como aquel caballito de Troya que entra y desde adentro comienza a dañar. Entonces, quizás tú dices, bueno, no tengo amistades mundanas, no estoy viendo nada en las redes, pero también el pensamiento es algo muy importante, porque el pensamiento te puede apartar de Dios o te puede conectar con Dios. Entonces, qué lindo que nosotros pongamos nuestros pensamientos en las cosas de Dios, y saber que el pensamiento no tiene que gobernarse solo, sino por cuanto nos hemos arrepentido, ahora también eso va a lo que es el pensamiento. Yo antes pensaba carnalmente, antes aceptaba cualquier pensamiento sucio, cualquier pensamiento pervertido, pero ahora no, ahora yo me he arrepentido, y ahora no voy a dejar que mis pensamientos estén en eso, sino que voy a poner mis pensamientos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, porque cuando mis pensamientos están en las cosas de Dios, eso me ministra vida y me ministra paz. Gloria a Dios. En eso también hay que arrepentirse, porque antes de conocer a Dios pensábamos lo que se nos daba la gana, dábamos lugar a cualquier pensamiento que venía a nuestra mente, pero ahora nosotros debemos decir: Señor, yo tengo tu presencia, y ahora, Señor, cuando viene un pensamiento malo, pervertido, pecaminoso, lo voy a rechazar, y voy a llevar a mis pensamientos a la obediencia, voy a llevar
a mis pensamientos en las cosas de Dios, de cómo voy a consagrar mi vida, de cómo le voy a servir a Dios, planificar para mi familia, planificar para la obra de Dios, planificar dentro de lo que es las cosas de Dios. Entonces, cuando una persona comienza a pensar correctamente, eso lo mantiene conectado con la vida, lo mantiene conectado con la paz, lo mantiene conectado con la pureza. Gloria al nombre de Jesús. Por eso nosotros debemos estar velando también en cómo pensamos. Yo sé que una de las grandes batallas es en el pensamiento, porque allí el enemigo trata de minar. Allí el enemigo trata de sembrar sus cosas perversas. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, yo me he arrepentido y ahora voy a seguir el camino de pensar correctamente, de pensar como te agrada, Señor. Y esto también, no solo en lo que es pecaminoso, pervertido o bueno, cosas carnales, también tiene que ver en lo que es pensar en las promesas de Dios, porque muchas veces el enemigo quizá no podrá filtrarse a tu pensamiento con algo pecaminoso, porque tú dices, no, yo ya no quiero pensar estas cosas, y tú estás allí siempre poniendo freno en tu mente a esas cosas, pero en otro de los casos el enemigo se mete por medio de problemas, por ejemplo, problemas económicos, problemas de cuentas y de cosas que quieres, que te trae afán. Y cuando uno piensa continuamente en el problema, eso también termina afectando tu vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña aquí en Filipenses, el capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tenemos que dar lugar al pensamiento a estar pensando, valga la redundancia, continuamente en el problema, estar allí nervioso, preocupado por el problema, sino que debemos aprender a llevar a Dios en oración, eso que produce afán en nuestra vida, que produce preocupación, debemos llevar a Dios y nosotros debemos buscar que nuestro pensamientos estén en Cristo, nuestros pensamientos estén en Dios, nuestro corazón esté en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Debemos velar por esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no velamos, quizás estamos pensando todo el día en el problema que tengo con mi hijo, el problema que tengo con mi familia, el problema que tengo acá y el problema, y estamos continuamente pensando en el problema. Nosotros debemos llevar ese problema en oración a Dios y dejarlo y pensar en Cristo, que nuestro corazón y nuestros pensamientos estén guardados en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy pensando en Cristo, en su palabra, en su propósito, gloria a Dios, en su poder. Dice aquí a continuación, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá, dice la palabra, en lo que es puro, en lo que es justo, gloria a Dios, no en el problema, no en esas cosas que te producen afán, no pienses en esas cosas. Yo sé que tenemos problemas, pero vamos a la oración, dejémoslo ante al Señor, confiemos en Él y llevemos nuestros pensamientos a estar meditando, como dice el Salmo 1, verso 2 y 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor quiere que pensemos en su palabra. Un ejemplo, si estás enfermo, no te pongas a pensar en la enfermedad, en los efectos de la enfermedad, sino ponte a pensar en la palabra. El Señor es mi sanador, el Señor es el que sana todas mis dolencias, el Señor se llevó por sus heridas mis enfermedades. Piensa en la palabra, medita en la palabra te va a dar fe. Gloria a Dios. Si estás pasando por un ajuste económico, si estás pasando por un aprieto económico, no te pongas a pensar en las cuentas, en los compromisos. Llévale a Dios en oración, pedile que Él te provea y comenzá a pensar en la palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Comenzá a meditar en la palabra. No pienses en el problema, porque el problema te va a llevar a que estés desanimado, a que estés allí nervioso, nerviosa. No des tus pensamientos continuos al problema. Es necesario muchas veces pensar en los problemas, a ver cómo lo vamos a resolver, pero llevarlo a la oración. Y luego piensa en la palabra, piensa en las promesas que hay en la palabra acerca de ese problema. Medita en esas palabras, piensa en esas palabras, habla esas palabras, declara esas palabras. Gloria al nombre de Jesús. Y vas a ser una persona que va a estar conectada con Dios. Vas a ser una persona que la presencia de Dios te va a estar ministrando y te va a mantener siempre en paz, siempre fresco, siempre renovado, siempre dando fruto en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estás pensando en la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Antes pensaba como yo quería, ahora pienso como me enseña la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Antes daba lugar a pensamientos perversos, ahora le digo no a esos pensamientos. Pienso en las cosas que son justas, que son puras, que son buenas. Antes pensaba continuamente en mis problemas, ahora llevo mis problemas en oración, lo dejo en la mano del Señor y comienzo a confiar y a pensar en las promesas que el Señor me habla referente a esos problemas. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, Señor, tu palabra nos guía. Señor, ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, bendiga a cada persona que está recibiendo esta palabra. Señor, ministra,